ponerse de pie. Dice así, versículo 1 hasta el versículo 15, segunda de Pedro 1, 1 al 15, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, perdón. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oramos. Amado Padre Celestial, confiamos en la exposición de tu palabra, confiamos que tú salvas y que tú edificas a tu iglesia cuando tu palabra es abierta, así confiamos en esta mañana. Obra para que no haya interrupciones ni afuera ni dentro nuestro, para que podamos oír y tú ministres nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, si usted se engancha ahora con segunda de Pedro 1, le aviso que este es el tercer mensaje. Los demás están en nuestro canal de YouTube para que si usted quiere seguir la serie. Y me queda un mensaje más sobre este pasaje. Y ahí cerramos esta parte de esta serie. Después volveremos con otro pasaje, ¿sí? Bueno, la serie es Creciendo Sanos en la Fe. Eso es lo que estamos viendo con segunda de Pedro, capítulo 1, ¿sí? La vida espiritual, queridos hermanos, la vida de fe, ¿sí?, tiene mucha semejanza con la vida natural, ¿sí? En ambas, en la vida espiritual y en la vida natural, hay un nacimiento. O sea, hay un momento en que nacemos. Cuando nacemos en la vida natural, hay un momento que salimos a la luz, ¿sí? Y en la vida espiritual también hay un momento donde nacemos. O sea, uno no viene a este mundo y ya es hijo de Dios porque simplemente nació en este mundo. No, hay un momento en la vida en que uno nace espiritualmente. Juan capítulo 3 lo llama el nuevo nacimiento, ¿sí? El nacimiento de arriba obrado por el Espíritu de Dios. Esas son las dos similitudes que hay, ¿sí? Hay un nacimiento y además hay un proceso de crecimiento. En la vida natural, después de nacer, empezamos a crecer. Y en la vida espiritual también, después de nacer, empezamos a crecer. Y en ambas, tanto en la vida espiritual como en la vida natural, ¿sí?, el crecimiento es esencial. El crecimiento es esencial, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en la vida natural, ¿sí?, si una persona no crece, bueno, no va a estar equipada para la vida. Necesitamos crecer, madurar, pasar por las etapas, ¿no?, desde la niñez, la adolescencia, llegar a ser jóvenes adultos y hasta llegar a ser maduros, ¿sí? Y todo ese proceso nos equipa para poder enfrentar la vida de una manera responsable. Esa es la palabra, lo hemos usado un montón en temas de familia este año, hablando de los jóvenes adultos, ¿no? Llegar a ser adultos responsables. Bueno, en la vida de fe es igual. En la vida de fe nosotros vemos que el crecimiento, crecer en la vida de fe es esencial, queridos hermanos, para poder funcionar correctamente como creyentes. Así como en la vida natural, si nosotros no crecemos, es medio difícil que podamos funcionar bien como personas.
Así también, se cortó, ¿no? Muy bien. Me estaba dando con toda la voz. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy bien. También en la vida de fe, queridos hermanos, si no maduramos, es medio difícil, casi imposible, vamos a decir, que uno pueda funcionar bien como creyente. ¿Sí? Por eso, porque es esencial, queridos hermanos, ahora sí no tengo que usar la voz fuerte, gracias. Porque es esencial, hermanos queridos, crecer en la fe. Las cartas apostólicas, cuando ustedes las leen, en esas cartas van a ver que el énfasis principal de los apóstoles es exhortaciones al crecimiento. Usted puede hacer su estudio, yo ya he hecho esa mención varias veces cuando enseñamos sobre este tema. Va a notar más énfasis en crecer en la fe que en evangelismo, por ejemplo. ¿Y no tenemos que evangelizar? Sí, por supuesto que tenemos que evangelizar. Es parte del mandato del Señor. Pero en realidad no va a haber un énfasis en el evangelismo, en las cartas apostólicas, sino en crecer, crecer y crecer en la fe. ¿Por qué? Porque eso es esencial. Usted no puede ser un creyente que pueda vivir la vida cristiana en plenitud si usted no crece. Bueno, es esencial el crecimiento también en la vida cristiana. Ahora, hay pasajes en la Escritura, ¿sí?, que marcan pautas precisas para crecer en la fe. Uno es Filipenses 2, 12 y 13, que fue el que vimos allá por junio y julio, o mayo y junio, ¿sí? El otro pasaje es Efesios 4, 1 al 16, que en algún momento lo vamos a exponer. El otro pasaje es Hebreos 5, 11 al 6, 12, también queda pendiente allí para esta serie de crecimiento. El otro es Primera de Pedro, ¿sí?, 2, 1 al 10, habla de crecimiento, y Santiago 1 y 2, que es el próximo que vamos a ver. De cuando terminemos Segunda de Pedro, vamos a trasladarnos a Santiago 1 y 2, porque ahí nos da la clave en Santiago. ¿Qué puedo hacer yo para que el crecimiento se produzca? Bueno, pero eso cuando veamos Santiago vamos a juntarnos ahí, ¿sí? Y estaba pensando, hablando con mi esposa sobre estos pasajes, que digo, tantos libros que se hacen para ayudar a los creyentes a crecer, cursos y todo lo demás, y digo, acá tenemos todos los pasajes, hermano, para que nosotros sepamos cómo debemos crecer en la fe. Y entiendo que no hay más. Cuando termine toda esta serie con todos estos pasajes, voy a hacer un libro que es el que vamos a usar en nuestra iglesia para ayudar a los creyentes nuevos a crecer en la fe, porque Dios ya nos dejó aquí todo lo necesario para que sepamos cuáles son nuestras responsabilidades, qué debemos hacer nosotros, cómo crecer, cómo funciona el crecimiento. Bueno, todo está en estos pasajes, ¿sí? Bueno, entre estos pasajes está nuestro texto, Segunda de Pedro, los textos que hemos leído aquí, ¿sí? Y este texto es único, en realidad, en cuanto al tema de crecimiento, porque lo que hace Segunda de Pedro es que revela cómo sucede el proceso de crecimiento. ¿Cómo sucede el proceso de crecimiento? ¿Sí? Toda la carta de Pedro, ¿sí?, se concentra en un solo enunciado. Ustedes tienen un gráfico allí, ¿sí? El enunciado es añadir a vuestra fe. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, todo está girando en torno a este único pensamiento que dominaba la mente de Pedro, añadir a vuestra fe. Este es el imperativo que Pedro se propone enfatizar, explicar y dar razones de por qué ustedes tienen que ocuparse diligentemente en añadir a vuestra fe. Y si vamos a lo más chiquito, la palabra clave de toda esta carta es añadir, añadir, añadir. Ese es el imperativo y eso es lo que uno tiene que hacer para poder crecer en la fe, ¿sí? Todo está girando en torno a eso. Ya hemos visto nosotros en capítulo 1, versículo 1 y 2, que tenemos la motivación para crecer en la fe. Y Pedro habla de la preciosa fe, y hemos expuesto eso. Capítulo 1, versículo 3 al 4, Pedro habla de la capacidad que nos ha sido dada para crecer en la fe. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad os han sido dadas por el conocimiento de Cristo Jesús. Bueno, ahí tenemos la capacidad para crecer. En capítulo 1, versículo 5, en la primera parte, lo que tenemos ahí es la manera de crecer. Dice, poniendo toda diligencia, ¿sí? Un creyente que no pone diligencia no va a crecer, ¿sí? No va a crecer. Entonces, poniendo toda diligencia. Y en capítulo 1, la otra parte del versículo 5 hasta el 7, lo que tenemos es el sistema, y en eso me gustaría centrarme en esta mañana, ¿sí? El sistema. ¿Hay un sistema para crecer en la fe? Pues sí, hay un sistema, y este pasaje nos enseña a nosotros cuál es ese sistema, ¿sí? La palabra añadir, como dije, es importante aquí. Y el texto ese, versículos 5 al 7, debe leerse así, de esta manera. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, añadid conocimiento. Al conocimiento,
añadid dominio propio. Al dominio propio, añadid paciencia. A la paciencia, añadid piedad. A la piedad, añadid afecto fraternal. Y al afecto fraternal, añadid amor. La palabra añadir no está tantas veces en el texto, ¿verdad? Pero está de una manera tácita, porque se tiene que leer así, se entiende así. Añadir, y después, para no estar repitiendo todo el tiempo añadir, la manera que está escrito gramaticalmente nos enseña a nosotros que está en todas esas menciones, ¿sí? Entonces, añadir, 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 constantemente está haciendo énfasis en esa acción, en ese imperativo, ¿sí? Ahora es interesante, y hice énfasis en esa palabra añadida. En griego hay otra palabra que no encuentro una traducción tan directa en castellano, pero tiene una palabra que muestra que esto está escrito de una manera muy particular, versículos 5 al 7. ¿Sí? Fue escrita con un estilo retórico llamado sorites. Así se llama ese estilo retórico que está escrito esta porción 5 al 7. ¿Sí? ¿Y qué es un sorites en la retórica? Bueno, es una cadena argumentativa o conceptual donde cada elemento de esa cadena depende del anterior. ¿Qué quiere decir que depende del anterior? Que este tiene que pasar para que pueda pasar este. El estilo retórico presenta esa idea. No puedo avanzar a este si no pase este primero. Entonces, cada paso depende del otro, ¿sí? Produciendo así una acumulación progresiva y que conduce a una conclusión culminante, que llega a un punto clímax, es la idea, ¿sí? Entonces se va dando cada paso de este proceso hasta que llega a un punto clímax. Esa es la manera retórica que está escrito este texto, ¿sí? Y esta forma retórica se usa también en otro pasaje. Y voy a citarlos para que nosotros podamos entender qué estaba pensando Pedro cuando escribió esto. Por ejemplo, se usa en Romanos 10, 14 al 15. Se acordarán de este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Estos son sorites. Está que una cosa debe darse para que otra cosa pueda suceder. Interesante eso. Está escrito de la misma manera, ¿sí? Por eso Pablo dice, si no fueren enviados, entonces ellos no van a poder oír. Y ellos no van a poder oír si los que son enviados no predican. Y después que ellos oyen, recién pueden creer, ¿sí? Con el corazón. Bueno, todo eso está escrito en una manera encadenada, que una cosa debe suceder para que suceda la otra. El otro pasaje donde está escrito de esta manera, de este estilo retórico, es 8:30, Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Una cadena donde una cosa debe suceder para que suceda la otra. Para que alguien sea salvado, antes tuvo que haber sido llamado. Y antes de ser llamado tuvo que ser sorites. Está una cosa, sucede la otra, ¿sí? Bueno, el otro pasaje donde está este estilo retórico es Santiago 1, 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, acá viene la cadena, la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte, ¿sí? Entonces ahí hay una cadena que una cosa sucede a la otra. Y Romanos 5, 3 y 4 es otro pasaje donde esto está escrito en la misma forma retórica. Dice, nos gloriamos pues en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces hay una cadena donde cosas van sucediendo y van dando lugar a otras. Bueno, así está escrito 2 de Pedro 1, 5 al 7. Una cadena de pasos que deben darse para que pueda suceder el otro hasta llegar a un clímax. Entonces es como una escalera hasta llegar a un punto culminante, ¿sí? Este uso retórico, queridos hermanos, nos permite observar algunas verdades que todo creyente debe saber sobre el sistema establecido para poder crecer en la fe. No voy a hacer esta vez, si usted estaba esperando, un detalle de cada una de las cualidades, de las cosas que debemos añadir a la fe. Ya lo hice cuando enseñamos 2 de Pedro. Así que hay un mensaje por ahí en el canal de YouTube, de hace, no sé, 3 años, 4 que enseñamos eso. Ahí están los detalles. Esta vez voy a ser diferente, en realidad. Voy a hablar de ese sistema solamente, ¿sí? Las cualidades ustedes después la pueden leer en ese mensaje, pero voy a hacer énfasis en ese sistema que está aquí. ¿Cuáles son
las verdades que debemos saber sobre el crecimiento que están implícitas en ese estilo retórico que Pedro utiliza. En primer lugar, es que el crecimiento en la fe es progresivo. El crecimiento en la vida espiritual es progresivo, ¿sí? Una de las distinciones, queridos hermanos, en teología es que la salvación es instantánea. La salvación no es progresiva. La salvación es instantánea. Sucede en un instante, en un momento. En un abrir y cerrar de ojos sucede la salvación, ¿sí? Sucede en un momento, sucede una sola vez, de forma completa y además sucede para siempre. Como suelen decir los reformadores o los teólogos, una vez salvo, siempre salvo, ¿sí? Sucede una vez y para siempre. Uno no va siendo salvo a medida que va creciendo en su vida espiritual. No, uno es salvo de manera completa, de manera plena, para siempre. La salvación es en un instante, ¿sí? Pero el crecimiento, a diferencia de la salvación, ¿sí?, sucede a través del tiempo. Y esas son las distinciones que siempre tenemos que hacer en cuanto a salvación y crecimiento. Los creyentes suelen confundir esto, especialmente los creyentes nuevos. Dice, bueno, soy salvo, pero no tan salvo todavía, porque me falta crecer. No, uno es salvo completamente. Por eso dice Hebreos capítulo 9, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir perfectos? Perfectamente salvos. No tienen que crecer para poder hacer más segura su salvación. No tienen que crecer para añadirle más a su salvación para ser más acepto delante de Dios. No, de ninguna manera. Todo lo que hizo Cristo en la cruz hace que mi salvación sea plena, completa. Yo no tengo que agregarle nada más que recibirla y disfrutarla. Pero el crecimiento es diferente, porque el crecimiento se va dando en el tiempo y además el crecimiento necesita de mi esfuerzo. Y ahí es donde están las diferencias entre salvación y crecimiento. Por eso se habla de que la salvación es instantánea, pero el crecimiento es progresivo. Esas son las distinciones teológicas que debemos saber en cuanto a esto. Y esa palabra, progresar, que es progresivo, progresar, literalmente significa dar pasos hacia adelante. Y usted me dice, pastor, usted no está descubriendo la pólvora con eso. ¿Para qué me hace esta aclaración? Bueno, porque parece que para algunos crecimiento es como quedarme orando, Señor, haceme crecer y cruzado de brazos. No, es dar pasos hacia adelante. Eso significa una acción de mi parte. Usted no va a crecer nunca si usted se queda orando por crecimiento. Está bien que ore por crecimiento, pero si usted no da pasos hacia adelante, usted no va a crecer. Recuerdo a un pastor hablando acerca de esto, dice que contaba que un pastor había ido al bosque a pasear, o no me acuerdo a qué cosa había ido al bosque, y que escuchó de repente en medio del bosque a alguien que lloraba a gritos, y era alguien que estaba orando, y estaba orando que el Señor lo libre de ciertos pecados con los que estaba luchando. Era, dice, como muy conmovedor escuchar a esa persona que era un creyente que estaba orando porque el Señor lo libre de ciertos pecados. Y este pastor, contando esa anécdota, dice, y está bien que ore, pero eso no iba a tener ningún efecto si el que estaba orando después no hace los ajustes necesarios en su vida para dejar esos pecados. Entonces, nosotros podemos derramar lágrimas delante del Señor porque queremos crecer, dejar pecados, cambiar hábitos, pero si después volvemos a nuestra vida y no hacemos los ajustes necesarios, y no va a pasar nada. Son oraciones que chocan contra el techo de nuestra casa, ¿sí? Así que el progreso es dar pasos hacia adelante. Y así lo vemos nosotros justamente en textos como Filipenses 3, 13 y 14. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y la palabra clave, prosigo. Esa es la palabra progresar que usamos nosotros. Prosigo. ¿A dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo habla de su propio crecimiento espiritual, ¿sí? Hebreos 6.1 es otro pasaje que habla de este progreso que conlleva el crecimiento. Dice Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos, las cosas básicas de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice el texto, a la perfección. ¿Sí? Avancemos es la idea, progresemos. Y esa palabra perfección debe traducirse mejor en nuestra forma de hablar como madurez. Vamos adelante a la madurez, es la idea de ese texto, ¿sí? Bueno, ambos textos, Filipenses 3, 13 y 14 y Hebreos 6.1, ambos textos señalan una meta a alcanzar, ¿sí? Porque si no hay meta, es medio difícil progresar, ¿verdad? Uno dice, vamos a progresar. ¿A dónde? Tiene que haber una meta. Si no hay una meta,
no hay manera de saber que estamos avanzando. Entonces hay una meta clara allí, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Bueno, Filipenses 3, Pablo proseguía la meta de ser como Cristo. Y Hebreos 6 justamente habla de la perfección, la madurez. Y ambas cosas, ser como Cristo y ser maduros, son exactamente lo mismo. Así que, queridos hermanos, el crecimiento en la fe tiene como meta llegar a ser maduros. El crecimiento en la fe tiene como meta llegar a ser maduros. Queridos hermanos, en esta vida no llegaremos a ser perfectos como Cristo, pero sí podemos llegar a ser maduros. Llegaremos a ser completos como Cristo en su carácter, ¿sí? En su pensar, en su sentir, cuando le veamos a Él. Dice Juan que le veremos como Él es, pero le veremos cara a cara y seremos como Él es. Sí, ahí seremos transformados completamente, de manera plena, a su imagen. Pero en esta vida, que no alcanzaremos esa perfección, lo que sí podemos alcanzar es llegar a ser creyentes maduros. Esa es nuestra meta en esta vida, en nuestra vida espiritual, llegar a ser creyentes maduros. Y cada uno de esos pasajes que yo he citado hace un momento recién en la introducción, ¿sí?, sobre el crecimiento, enfatizan esta idea de que lo que nosotros perseguimos es madurez en la vida espiritual. Por ejemplo, el pasaje que vamos a ver en algún momento este año sobre madurez, Santiago 1, 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Si usted se pregunta por qué nos hace pasar Dios por momentos difíciles, busca que maduremos. Busca que seamos perfectos, la palabra ahí es maduros, y cabales es completo, completamente maduro. Después dice sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa sin que os falte cosa alguna? Significa que no les falte nada para que ustedes puedan actuar como creyentes maduros. Esa es la idea de esa expresión allí. Así que siempre se busca madurez. Es más, el ministerio de Pablo estaba enfocado en una sola cosa: llevar a los creyentes a la madurez. Escuche esto, Colosenses 1, 27 y 28. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué propósito hacemos todo esto? Bueno, a fin de presentar maduro, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El versículo siguiente dice una cosa asombrosa, hermanos. Pablo dice: y yo hago este trabajo en la potencia de Dios. Me esfuerzo en llevar a la madurez a los creyentes en la potencia de Dios. Como diciendo, todo el poder de Dios está actuando a través de la predicación y del ministerio de la iglesia para llevar a los creyentes a la madurez. ¿Sí? Así que en esta vida, llegar a ser creyentes maduros, queridos hermanos, es la meta por excelencia. ¿Por qué? Bueno, porque un creyente maduro podrá enfrentar mucho mejor cada aspecto de la vida. No voy a repetir esto, ya lo enseñé en uno de los mensajes de mayo, de junio, pero solamente hago un énfasis. Hermanos, ustedes que son matrimonios creyentes acá, ¿verdad? Que los dos son salvos. Usted esposa, quiere tener un marido maduro, ¿verdad? Habría muchísimas cosas que su esposo cristiano haría diferente y tendría muchos menos problemas si fuese maduro en la fe. Usted, esposo, que ve a su esposa creciendo en la fe, usted quisiera tener una esposa madura en la fe. Habría un montón de cosas que haría diferente si en verdad tuviese madurez, la madurez de tener el carácter de Cristo, de actuar como Cristo. ¿No sería diferente? Sí. Un joven creyente que es maduro actuaría de una manera muy diferente, enfrentaría las tentaciones del mundo, la presión de los amigos y todo de una manera muy diferente. Hermanos, siempre conviene tener creyentes maduros en nuestro entorno. En nuestra iglesia conviene tener siempre creyentes maduros. Muchos de los problemas que los creyentes tienen se deben a su inmadurez. Por eso siempre es mejor madurar. ¿Por qué? Porque hay muchos de los problemas que nosotros atravesamos que no existirían sencillamente si nosotros madurásemos en la fe. Porque muchos de los problemas se deben a nuestra inmadurez, de cómo actuamos, de las decisiones que tomamos, que cuando nosotros maduramos en Cristo decimos, ¿qué pavo que fui? ¿Cómo decidí eso? Claro, era inmaduro en la fe. Hay muchos de los problemas que son consecuencias, queridos hermanos, simplemente de que somos inmaduros en nuestra vida espiritual. Por eso un creyente maduro siempre va a ser mejor
No solo en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, como hijo en su casa, como esposo, como esposa, siempre va a ser mejor. La madurez en la fe ayuda al creyente a evitar un montón de problemas. Pero no solo eso, ayuda a ser de mucha bendición a su entorno en cualquier lugar donde esté. Por eso es que llegar a ser creyentes maduros es la meta por excelencia. Ese progreso, queridos hermanos, ese progresar en la vida cristiana, no solo implica avance, sino implica cambio. Cuando uno va avanzando, implica cambio. ¿Ha visto cuando va en la ruta? Hacia algún lugar de descanso, ¿no? Usted va manejando y no ve siempre el mismo paisaje. Bueno, a menos que vaya por el desierto de Santiago del Estero, que es todo el mismo paisaje durante 2 horas. Pero usted se da cuenta que va avanzando porque el paisaje va cambiando. Avance significa cambio, usted va cambiando. ¿Sí? Necesariamente debe haber cambio. Y así como en la vida natural, vamos cambiando en la medida que vamos creciendo, ¿verdad? Cuando ya tenemos 12 años no nos comportamos como cuando teníamos 2, ¿verdad? Somos diferentes. Cuando tenemos 20 no nos comportamos como uno de 12. Y cuando tenemos 30 no nos comportamos como uno de 18. Vamos cambiando. Y si no cambiamos, hay un problema. Y si no cambiamos, hay un problema, ¿verdad? En la vida espiritual sucede lo mismo, queridos hermanos. Progresar necesariamente implica cambio. Si no cambio, no he progresado. No he progresado. Es interesante lo que dice, una frase muy conocida de John Newton, ¿sí? Aquel que escribió Sublime Gracia, ese himno tan conocido. Él dijo así: no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy el que solía ser. Y ese es un creyente que está creciendo. Es aquel que por la gracia de Dios puede ver que va cambiando en la medida que va pasando el tiempo y que va avanzando en su vida espiritual. Pablo dijo lo mismo pero con otras palabras, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Crecí, pero no alcancé la meta, pero crecí. Estoy avanzando, estoy prosiguiendo, ¿sí? Entonces, progreso implica cambio. Queridos hermanos, el crecimiento de la fe es progresar. Es progresar. Bueno, eso ya podríamos terminar el mensaje acá y ustedes dirían, bien, porque hace calor. No lo vamos a terminar acá, no se alegren. Pero eso sería suficiente para que nosotros nos sintamos exhortados, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Podamos analizar cuánto hemos progresado en este 2025, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. ¿Hemos cambiado? ¿O somos los mismos que éramos en enero, verdad? ¿Hemos avanzado en nuestra fe? O quizá, como vamos a mencionar en un momento, en lugar de avanzar, lo peor es haber retrocedido. Lo peor es haber retrocedido, pero es avance. Ahora, el crecimiento, queridos hermanos, no solo es progreso, sino también, a la luz de ese sistema retórico que usa Pedro, también es crecimiento. El crecimiento es progreso gradual. No solo es crecimiento, progreso, sino que es un progreso gradual, ¿sí? O sea que avanzamos por grados. Eso es crecimiento gradual. Como en la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, avanzamos por grados. ¿Sí? Así es el crecimiento. Eso significa que nadie crece repentinamente. Sería fantástico eso, ¿no? Acostarnos inmaduros y mañana levantarnos ya creyente maduro. Gracias, Señor. No sucede así. Nadie crece repentinamente. Es necesario atravesar cada etapa del crecimiento. ¿Por qué es necesario atravesar cada grado del crecimiento? Bueno, porque cada grado del crecimiento, cada etapa, me prepara para la siguiente, ¿sí? ¿Por qué hay grados en la escuela? ¿Por qué los chicos van primer grado, segundo grado, tercer grado? Bueno, porque en primer grado aprende ciertas cosas. Por ejemplo, a leer y escribir. ¿Por qué? Porque en el segundo grado va a haber cosas más complicadas. Y en el primero tiene que aprender esto para que en el segundo, esas cosas que acá le resultaron complicadas, acá sean más fáciles, para aprender cosas más difíciles. Y segundo grado lo va a preparar para tercero. Y tercero, y así hasta sucesivamente, si fue secundaria, para entrar después a la universidad preparados y listos para enfrentar cosas que en la mayoría de los casos en nuestra cultura latina suele ser un fracaso, ¿verdad? Para muchos, la secundaria no suele preparar a los chicos para la facultad y algunos llegan ahí, fracasan enormemente
porque no han aprovechado, no se les ha enseñado las cosas necesarias para eso. ¿Por qué avanzamos por grados en la vida espiritual? Bueno, porque en cada etapa vamos aprendiendo cosas que nos preparan para las etapas más difíciles. Queridos hermanos, la Biblia señala esta importancia de avanzar por etapas. Primera de Corintios 3, 1 y 2 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Yo esperaba que ustedes sean capaces de poder entender ciertos asuntos doctrinales, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no pasaron de grado. Siguen siendo niños en Cristo y no puedo hablarles de cosas difíciles porque no avanzaron. Esta etapa no la tienen resuelta. Entonces tengo que hablarle como a niños. Les tengo que dar leche todavía. Entonces tengo que hablar todavía lo básico con ustedes. Pero no es porque yo no sepa, dice Pablo, sino porque ustedes todavía están en primer grado. Entonces no han pasado la etapa que tienen que pasar. La importancia, queridos hermanos, de avanzar por etapa. Hebreos 5, 11 y 12, que es otro texto que abordaremos este año, quizá para fin de año, dice así el texto: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, si no se avanza, si no se puede resolver un grado, no se puede avanzar al otro. El escritor de la carta a los Hebreos dice: estoy pero con un montón de cosas para hablarles de Cristo y su majestad y todo lo demás. Pero lo que dice el escritor ahí, no puedo a ustedes hablarles de cosas más difíciles en la doctrina, porque ustedes todavía son niños, no avanzaron. Y más, por el tiempo que llevan ustedes en la fe, deberían ser maestros. Ustedes deberían enseñarme a mí, dice el escritor de la carta a los Hebreos. Pero no avanzaron, se quedaron en primer grado. Esa es la idea de lo que se está diciendo en ese texto. ¿Qué hacen que no avanzan por grados? ¿Qué hacen que todavía siguen con los rudimentos, con las cosas básicas de la vida de fe? Esa es la idea, por eso es importante avanzar por etapas. Me impresiona lo que dice Apocalipsis 2, 4 y 5 a una iglesia. Dice Cristo así: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz. No quiero volver para atrás, no quiero volver a primer grado, Señor. Pero Cristo le dice: haz las primeras obras. Comienza de nuevo, porque no avanzaste bien. Avanzaste a tropezones. Y ahora tenés que volver a hacer las primeras obras, tenés que volver a empezar en tu vida espiritual. Bueno, no se puede hacer eso, queridos hermanos. La problemática más común es, queridos hermanos, en la vida espiritual con este asunto de avanzar por grados, es no avanzar. Es no avanzar. ¿Por qué algunos creyentes no avanzan? ¿Se ha preguntado? ¿O se ha preguntado usted por qué no avanzo? ¿Por qué siempre estoy luchando con los mismos problemas y no puedo salir de esto? Bueno, en el caso de los creyentes, queridos hermanos, es porque da miedo crecer. Eso voy a hablar en Santiago. Y además crecer duele. Entonces, la generación que vivimos nosotros es que no quiere ningún dolor. No quiere experimentar ningún dolor, no crece nunca. Porque crecer implica dolor. Y como implica también responsabilidad, crecer da miedo. Y vivimos en una generación que le tiene miedo al compromiso, a la responsabilidad. Tú le hablas de responsabilidad a los creyentes, es como el cuco viene, porque no quieren responsabilidad, les da miedo la responsabilidad y por eso no quieren crecer. El síndrome de Peter Pan, la persona grande que no quiere crecer. Entonces tienen miedo, no avanzan, da miedo la responsabilidad, es mejor estar cómodos en la inmadurez, ¿no? Uno mira a los bebés que están ahí en el fondo, ¿no? Uno dice, qué lindo estar ahí, que te tenga tu mamá. No se preocupan por nada los bebés. No saben del dólar, no saben de la crisis del país, no saben de ahí. Le dan de comer, lo hacen dormir y todo lo demás. ¿Qué cómodo es eso? Claro, pero si quiere crecer, en un momento va a tener que dejar esa comodidad de los brazos de mamá y de papá, ¿verdad? Y va a tener que empezar a darse tropezones contra el piso cuando empieza a caminar, ¿verdad? Va a doler crecer, sin duda. Queridos hermanos, algunos no avanzan porque le tienen miedo a la responsabilidad y porque en verdad no quieren asumir responsabilidades de lo que significa ser un creyente maduro, ¿sí? Este tipo de creyentes que no avanza nunca sale de lo básico, no logran vencer los problemas básicos de su vida espiritual,
que los entorpecen en su crecimiento. Pero otro de los problemas comunes no es no solo avanzar, sino querer saltar de etapas. ¿Sí? A mí no me gustaba ir a la escuela, ¿sí? Por distintas razones, porque mis compañeros me hacían todos bullying y todo eso. Pero además era muy tímido y todo lo demás. Y yo anhelaba llegar a séptimo, en ese tiempo era séptimo, y ya salir de la escuela, una vez por todas. Y me hubiese gustado saltar etapas en la escuela, ¿no? Bueno, no se puede hacer eso, ¿verdad? Porque a los 7 años no se está preparado para atender los asuntos de séptimo o de sexto grado, ¿verdad? Pero en la vida espiritual hay creyentes que quieren saltar etapas, asumir responsabilidades para los que no se está preparado, ¿verdad? No esperar a que madure el carácter, por ejemplo. Y ese suele ser un problema no tanto del creyente en sí, sino de quienes lo rodean. Y a veces, cuando uno se convierte, ¿qué es lo que tiene uno? Un fuego que lo consume, que quiero todo para el Señor, ¿verdad? Cuando uno se convierte, uno está dispuesto a renunciar a todo y darlo todo para el Señor. Bueno, esa es la espuma, queridos hermanos, que se genera por el entusiasmo del nuevo nacimiento. Hay que esperar que esa espuma se baje, que esa parte emocional se baje y la realidad de su corazón se haga evidente. Porque a veces algunas iglesias se entusiasman tanto con esos creyentes nuevos y los llenan de responsabilidades para las que no están preparados y terminan hundiéndolos, destruyéndolos en algunos casos. Y por eso es que hay que dejar que los creyentes maduren por etapas. Yo sé que los creyentes nuevos, una de las cosas que quieren, ay, pastor, ¿dónde puedo servir? Deme algún lugar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenés que crecer primero. Y tenés que madurar tu carácter primero. Si no, mírelo a Juan el Bautista. ¿Cuántos años estuvo preparándose en el desierto para tener un ministerio de 1 año y medio nada más? Estuvo en los lugares desiertos hasta los 30 años, preparándose. Todo ese tiempo preparando el carácter, Dios, para 1 año y medio de ministerio. Mire si Dios toma tiempo para que la persona madure y crezca. Ahora no voy a decir acá que voy a estar esperando 30 años para que ustedes puedan tomar responsabilidades, pero sí les voy a decir que los creyentes nuevos les voy a dar tiempo a madurar el carácter. ¿Qué quiere decir madurar el carácter? Que ustedes aprendan a responder a situaciones difíciles de la manera apropiada. Imaginen que ponemos a un creyente nuevo en algún ministerio, pero no tiene maduro el carácter. Claro, de repente se enfrenta con que las personas con las que tiene que trabajar son pecadores. Pecadores que se enojan, que se desaniman, que lo critican. ¿Y qué hace la persona? Patea el tablero y dice, no, yo en esta iglesia no estoy nunca. Claro, no estaba preparado para poder ser paciente y permanecer trabajando en medio de pecadores. Hay que darle tiempo a madurar a los creyentes, hermanos, porque no hay que hacerlos saltar de etapa, que vayan creciendo y madurando por etapas necesarias en su vida espiritual, ¿sí? Y el otro problema muy común en esto de avanzar por grados es retroceder, que es el peor caso. Retroceder es el peor caso, ¿sí? El estancamiento, no estar creciendo, puede derivar en retroceso. Y por eso es tan serio, me pongo muy preocupado por los creyentes que se estancan, que no siguen creciendo. ¿Por qué? Porque el estancamiento puede repercutir en retraso, que van para atrás. ¿Ha visto los chicos que cada vez que van a pasar la transición de la infancia, de bebés a la primera infancia, de la primera infancia a ser niños, de niños a adolescentes, siempre en la transición hay como un miedo y algunos chicos, por ejemplo, vuelven al chupete? ¿Por qué vuelve al chupete? Porque no quiere crecer. Y hay chicos que no salen de la etapa de bebés, que ya tienen que ser niños, no quieren crecer. ¿Por qué? Porque da miedo crecer. Y siempre las transiciones son difíciles. Los creyentes les pasa lo mismo. Les pasa exactamente lo mismo. Tienen miedo, queridos hermanos, a crecer. El peligro es que retrocedan. El peligro es que retrocedan, ¿sí? No son muchos los casos, pero uno puede observar en algunos casos de niños que tienen 9, 10 años y todavía son como bebotes o bebotas si son nenas. Pero son más de varones que pasa el caso que de mujeres. ¿Por qué son así? Porque los padres no le ayudaron a crecer. Tenés 9, tenés 10 años. No te voy a andar hablando con pucheritos. Ya sos grande. No le ayudaron a crecer, a madurar. Y por eso es importante, me estoy metiendo con tema familia, ¿no? Por eso es importante que a la edad, ya que empiezan a hablar, usted le hable claramente. Le hable con palabras claras, no con balbuceos. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a prepararse para la siguiente etapa. Cuando llegue al primer grado, va a tener que hablar claramente. Si usted no lo preparó, se va a chocar contra una pared.
En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo, queridos hermanos. Abandonar hábitos que se habían conquistado implica que otras personas han ganado un terreno conquistado en la vida espiritual. Los creyentes nuevos empiezan a decir, wow, todo para el Señor. Vengo domingo, vengo a la reunión de oración, estoy dispuesto a servir. Después cuando se baja la espuma, ¿sí? La espuma emocional del comienzo, a veces los creyentes empiezan a volverse para atrás. No, ya oración no, ya no voy a la reunión de oración. Domingo, bueno, no tanto, tampoco tanto. Si hay otra cosa, voy a priorizar otras cosas. Y entonces empiezan a retroceder. Bueno, eso es una situación lamentable, porque todo aquello en que retrocedemos, que nos costó tanto conseguir, después se vuelve el doble de trabajo volver a recuperarlo. ¿Sí? No es imposible, pero es muy trabajoso recuperar todo aquello por lo cual habíamos avanzado en la vida espiritual. ¿Sí? Queridos hermanos, los creyentes no logran ver que muchos de sus problemas no existirían si tan solo hubiesen tenido la valentía de crecer. Cada etapa importa en la vida espiritual y por eso yo les animo a crecer por etapas. ¿Sí? Bueno, el crecimiento no solo es progreso gradual, sino también, en tercer lugar, lo que nos enseña esa retórica que usa Pedro allí, es que el crecimiento es progreso sostenido. No solo gradual, sino que es progreso sostenido. ¿Sí? Algunos de ustedes que están hace muchos años acá, esta anécdota, esta ilustración, ya me la han escuchado, pero el público se renueva. Así que perdónenme. A mí me gustan los deportes. No los practico porque no soy hábil, pero me gustan varios deportes. Los veo, los sigo. Ahora Fórmula 1, estoy a todo con Colapinto. Pero el tenis es uno de los deportes. Tenis bien de profesionales, ¿no? Y el conocido tenista Nalbandián, que llegó a ser número 3 en el mundo, Roger Federer dijo de él que Nalbandián podía haber llegado a ser el número 1 en el mundo en diferentes ocasiones. Y Roger Federer mismo dijo, pero no llegó porque él no quiso. Él no quería ser número 1. Y después Nalbandián, consultado por eso que había dicho Roger Federer, él dijo, es cierto, no me interesaba ser número 1, por eso llegó a ser número 3 nada más. ¿Y por qué? En la entrevista. Porque es esto del asunto, le dicen Nalbandián. Es fácil llegar, con su capacidad, llegar a ser número 1. ¿Sabes qué es lo difícil? Mantenerse como número 1. Y por eso los grandes tenistas son reconocidos como Roger Federer, como Nadal y Djokovic, son unos fenómenos porque se han mantenido a través del tiempo como número 1. No sé cuántos años tiene Roger Federer de mantenerse como número 1. Eso es asombroso, hermanos. Llegar a ser número 1 no es lo grandioso. Lo grandioso es mantenerse como número 1. ¿Saben qué es lo difícil en la vida espiritual? Es mantenerse. Es mantenerse en los logros conseguidos en la vida espiritual. Es lo más difícil. Ayer hablaba esto con los hombres con los que orábamos juntos. Es mantenerse, queridos hermanos. Llegar es fácil, lo difícil es mantenerse. Por eso es que no podemos hablar de un progreso verdadero, sino ese progreso no puede ser sostenido en el tiempo. ¿Sí? Por eso la Biblia resalta la palabra perseverancia como una virtud propia de la fe. Perseverancia es que persevero, me mantengo, sigo, insisto, persisto, es esa idea de perseverancia. ¿Sí? Escuchen este texto, para notar que no estoy exagerando con mi enunciado. ¿Sí? Dice Lucas 8:15 así. Ustedes saben que ese pasaje habla del sembrador, que tira la semilla siempre es la misma. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el resultado de la semilla? Los corazones, el terreno, los corazones. Caen diferentes corazones. Y escuchen lo que dice 8:15. La que cayó en buena tierra, la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Ahí está la primera palabra que habla de perseverar. La retienen, no la olvidan. Y escuche esto, y dan fruto con perseverancia. Perseveran en ese fruto que están dando. ¿Sí? Y es interesante que ese texto aparece en ese pasaje de Lucas para hacer la diferencia entre aquellos que son creyentes y aquellos que no lo son. Siempre el Evangelio está en el medio de todo lo que hablemos de la vida de fe, hermanos. Siempre todo lo que tiene que ver con la vida de fe, para hacer lo que dice la vida de fe hay que ser creyente, si no es imposible hacerlo.
Cualquier cosa que usted hable de la vida de fe, es necesario ser creyente, no se puede hacer en la carne. Y perseverar, hay que ser creyente para perseverar. Y por eso es que hay personas que han creído que son creyentes, se han hecho la idea de que son creyentes, algunos han sido convencidos por otros de que son creyentes, pero no perseveran. Es probable, está la alta probabilidad, puede ser en algunos casos que no, pero está la alta probabilidad de que no sea creyente. Y por eso no puede perseverar. Porque el que cayó en buena tierra da fruto, retiene la palabra y además da fruto con perseverancia. Persevera en ese fruto. Es interesante que la iglesia naciente de Hechos se hizo fuerte porque perseveraba, sosteniendo en el tiempo las prácticas fundamentales de la vida cristiana sana. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Queridos hermanos, la perseverancia es la clave del crecimiento. La iglesia de Hechos fue una iglesia fuerte porque los creyentes perseveraban, mantenían lo que habían alcanzado, lo sostenían en el tiempo, en medio de diferentes circunstancias que ellos vivían, se preocupaban de sostenerlo, lo que habían alcanzado lo mantenían. Y eso hizo que la iglesia sea fuerte. Por eso que el crecimiento sano es un crecimiento progresivo, pero sostenido a través del tiempo y las circunstancias. Santiago señala la perseverancia como la clave de una vida cristiana bendecida. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La perseverancia es la clave de una vida cristiana bendecida. Progreso sostenido en el tiempo. Queridos hermanos, los creyentes que han progresado en su vida espiritual es porque han logrado sostener en el tiempo los progresos obtenidos. ¿Sí? Hay cosas fundamentales que sostienen el crecimiento y dan firmeza a la vida espiritual. Las he mencionado en otros mensajes, no voy a hacer ahora un énfasis en eso, seguramente en otro estudio lo haré. Pero mantenerlas y afirmar esas cosas básicas como hábitos inalterables e inamovibles, volviéndolas un estilo de vida en nosotros, darán una fortaleza que nos permitirá permanecer a pesar de las dificultades. Los que me han conocido dando consejos personales, así sentados en la mesa de casa con mi esposa, que me han escuchado, ya saben que digo siempre una frase: esto te va a... ¿Qué suelo decir? Te va a doler, pero te lo tengo que decir. Entonces yo le exhorto que muy a pesar de sus circunstancias actúen de determinada manera, porque eso les va a dar fortaleza para primero superar esto que ahora están viviendo y después enfrentar cosas más difíciles. Pero si no podés ahora resolver y enfrentar esto, sino que te vas para atrás, te apichonás, como solemos decir, no lo enfrentás y te escondés en tu cueva, entonces nunca vas a poder superarlo y no vas a estar listo para superar cosas más difíciles. Es muy importante crecer y enfrentar cada dificultad en el momento que debemos enfrentarla. Y esa es la clave de que tu vida espiritual sea una vida espiritual bendecida. Hermanos, suelo decir esto, esta analogía también la he usado muchas veces, pero una vez más vale la pena mencionarlo. Los niños ustedes lo ven, ¿no? En casa, niños de 3, 4 años, ¿verdad? Están jugando con algo en casa, se les rompe un vaso y se les vino el mundo abajo. Se asustan y miran para todos lados y late el corazón. A nosotros se nos rompe un vaso y ¿qué hacemos? Buscamos la paleta, barremos, lo tiramos a la basura y seguimos con nuestra vida. No es un drama para nosotros eso. Hermanos, algunos creyentes hacen un drama de cosas que no son un drama, pero la única razón por la cual hacen un drama es porque son inmaduros. Cuando es maduro, dice, mirá, me preocupaba por esta pavada. Ahora maduraste, ahora lo ves diferente. Y por eso es que la vida cristiana madura es una vida bendecida, porque hay cosas que te das cuenta que no eran tan importantes, no eran tan difíciles y no eran tan conflictivas. Pero ahora lo ves como un creyente maduro, estás fuerte, estás sano, tenés otra perspectiva, tenés otra manera de mirar las cosas, has madurado, has crecido.
Por eso es tan importante crecer, te hace diferente ante las circunstancias que vivís. Hay personas que profesan ser creyentes, pero su falta de perseverancia revela que no lo son. Incluso hay personas que permanecen por años en la iglesia, pero su falta de compromiso revela que no son salvos. Hay otros que no pueden perseverar porque son muy débiles en su vida espiritual. Son creyentes, pero son muy débiles. ¿Por qué? Bueno, porque no se nutren, no se fortalecen y no logran tener estabilidad. Hay muchos creyentes raquíticos en las iglesias, hermanos, no se preocupan por crecer, y claro, no tienen nutrientes espirituales para poder enfrentar la vida. Y entonces cualquier viento que viene de afuera fuerte del sur se los voltea, ¿sí? En no pocos casos, queridos hermanos, se trata de creyentes que viven de comida espiritual chatarra, ¿sí? ¿Cuál es la comida espiritual chatarra? Bueno, muchos les gusta escuchar algo que los emocione, que los impacte, que emocionalmente se sientan como, wow, me hizo temblar este mensaje. Bueno, no hace falta que un mensaje te haga temblar para nutrirte, más bien que te tiene que nutrir, te tiene que dar convicciones, te tiene que hacer razonar, te tiene que hacer pensar, que vos decís, wow, mirá vos, esto no lo sabía, ahora conozco algo que no había conocido. Pero hay creyentes que están buscando comida chatarra todo el tiempo, algo que me emocione, que me haga temblar. Mira, la emoción te va a hacer sentir bien el tiempo acá. Volvés a casa y no tenés nada con qué enfrentar la vida. Y por eso es que hay que buscar nutrientes, queridos hermanos, que te hagan crecer en la vida espiritual. ¿Sí? Esas cosas no te pueden sostener, no pueden sostener las convicciones ante la adversidad y la lucha personal con el pecado. Por eso es que son vencidos fácilmente de su firmeza, porque no tienen nutrientes. No tienen ningún nutriente en su vida espiritual, no tienen ninguna convicción. Queridos hermanos, nuestra falta de perseverancia revela que necesitamos afirmar áreas que aún no hemos madurado. Quizás tú escuchas esto y dices, wow, no logro todavía. Bueno, es un área a trabajar, no a lamentar. Lo puedes lamentar en tu corazón y wow, ¿cuánto tiempo perdí? Bueno, pero deja de lamentar y empezá a caminar. Ya está, dejar la mente atrás. Empezá a caminar y empezá a experimentar lo que es la vida cristiana victoriosa, donde tú en verdad puedes vivir a Cristo en cada circunstancia en tu vida. Los creyentes nuevos suelen tener gran entusiasmo y está bien eso. Pero no debemos engañarnos, hermanos, hay que esperar que baje la espuma emocional y ver cuál es la realidad de su crecimiento, cómo reaccionan cuando vienen los problemas, el cansancio y el desánimo de la monotonía. ¿Sí? Bueno, el crecimiento sano es progresivo, es gradual y es sostenido en el tiempo. Quiero terminar con esto. Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Esa es la promesa que Dios le dio a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ahí está todo, yo les doy todo. La victoria está garantizada. Allá hay gigantes, allá hay hombres de guerra, allá hay ciudades amuralladas. No se hagan problema, yo voy a vencer. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Caminar. Posen su pie ahí, pongan su pie en ese lugar. Y yo les doy la victoria. Pero ustedes pongan su pie. Una buena parte del pueblo de Israel se quedó de este lado del desierto. Nunca pasó, nunca avanzó. Pero todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Ahora, por favor, no use mal ese texto como lo han usado algunos. Voy a pisar este terreno que no lo tiene nadie y voy a pisarlo y es mío. Y usted toma un terreno de otro sin haber pagado nada. Primero que es ilegal, no lo haga. Está en una falta y Dios no obra así. Este coche está abandonado, voy a poner mi pie, es mío ahora. Eso es robar. Pero este texto sí puede ser aplicado en la vida espiritual, porque la vida espiritual es avance. Empiece a pisar terrenos que hasta ahora no ha pisado en su vida espiritual y haga lo suyo. La victoria está garantizada. No tenga miedo, porque la gracia de Dios le va a acompañar. No tenga miedo al compromiso. Láncese, empieza a pisar terrenos que hasta ahora no ha pisado en su vida espiritual y verá cómo crece. A muchos de los nuevos en la vida espiritual le dije, empezá a leer tu Biblia este año. Todavía no he empezado a preguntarle, pero viene 2026 y le voy a empezar a preguntar a los que le dije hace un año, empezá a leer tu Biblia. Si vos la lees toda, vas a ver que en un año vas a cambiar. Vas a ser diferente. Voy a hacer el recorrido, aviso. Hermanos, el Señor usa esta palabra
Para mí es un tema tan importante en la iglesia que el creyente madure y crezca, porque hay muchas cosas, muchos problemas de los que va a ser librado y además va a estar capacitado para enfrentar otros que no se imaginan lo que es ser un creyente maduro, un creyente poderoso. Sabe cómo enfrentar las circunstancias, sabe cómo tomar buenas decisiones. Bueno, hay mucho de esto. Señor nos ayude con todo esto a animarnos a poder crecer y empezar a dar pasos de progreso y no de retroceso en nuestra vida espiritual. Y si has retrocedido, empieza a recuperar los terrenos que habías perdido en tu vida espiritual. Empieza a recuperarlos. Amado Dios, usa la palabra, la escritura, la vida de mis hermanos. Tú sabes la preocupación de mi corazón por verlos crecer, madurar, entrar en una esfera en su vida espiritual y su relación contigo donde ellos podrán experimentar cosas que no se imaginan. Poder ver tu belleza, pero también ver cómo tú obras a través de sus vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.